Ricardo, y vamos justamente a conversar con el jefe de las operaciones de rescate, que está ya con nosotros en los estudios. Él es general José William Zapata. Así es, José William Zapata, que por supuesto nos va a dar detalles de esto que estamos conmemorando hoy y de la importancia de este hecho para nuestro país. ¿Cómo está, general Zapata? Muy buenos días y felicitaciones por el reconocimiento que, aunque tardío, absolutamente merecido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos los detalles y pormenores que de esta operación que fue tan importante. ¿Cuánto tiempo toma llevar adelante un plan de esta naturaleza y con qué obstáculos tenían que lidiar para saber exactamente qué cosa tenían que hacer? Porque me imagino que buscaron varias alternativas hasta que decidieron esta es la manera como vamos a entrar a la embajada, ¿no? Exacto. Todo comienza cuando una organización militar tiene dentro de sí agrupaciones contraterroristas, ¿no? Especializadas en conflictos o combates de baja intensidad, o sea, asimétricos. Entonces, nosotros teníamos y tenemos todavía unidades contraterroristas, así como la Marina y la Fuerza Aérea. Adicionalmente, los oficiales hacen programas académicos relacionados contra el terrorismo. El curso de comando 9 meses incluye ese tipo de instrucción. Exactamente, así es, exactamente. Entonces, teniendo esa base, y una vez que sucedieron los hechos, pues lo que comenzamos a hacer es tomar previsiones por si había que liberarlos de esa manera. Claro, o si el Estado decidía que nosotros interviniéramos, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar primero con los planos de la residencia, los pintamos en un patio, primer y segundo piso, comenzamos a entrenar, y luego, como eso no era suficiente, pedimos que se tabique, ¿no? No solamente bastaba con tenerlos pintados en el suelo, los tabicaron con AAA, y luego seguimos entrenando, estábamos ya en el segundo día, me refiero al 18, 19 de diciembre de ese año, del 96, y luego... ¿Cuándo es más o menos que se tiene la réplica ya de la residencia? Como la estructura que conocemos ahora, ya de 2 pisos. Esa fue construyéndose a partir de mediados del mes de enero, casi fines de enero, ¿no? Porque pedimos poder coordinar actividades del primer piso con el segundo piso. Entonces ya se comienza a trabajar, pero trabajan en el día, entrenamos en la noche, en lo que iba avanzando. Eso demora como 2 meses en construirse, y en todo ese tiempo también nos turnábamos en el entrenamiento. Bueno, llega el momento de actuar, porque en el interín, por supuesto, pasan muchas cosas. ¿Desde dónde lo siguió usted? ¿A quiénes encargaba la responsabilidad del ingreso mismo? Todos los comandos tenían... ¿Cuántos grupos entraron? Todos tenían la misma responsabilidad. ¿Dónde pensó usted que podía fallar algo? Porque siempre uno hace un plan para que funcione, pero sabe que de pronto hay un tema débil por ahí, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que hay que enfrentar, no? Sí, hay riesgos. Sobre todo en esto hay riesgos. Y al principio lo sabían más porque habían 600 o 700 personas. Definitivamente la posición nuestra fue no intervenir, ¿no? Me imagino que estas negociaciones para que cada vez fueran sacando más rehenes también era parte de solo vamos a intervenir la embajada cuando el número de rehenes sea manejable, sí, ¿no? Exacto, o sea, todo esto sirvió definitivamente porque nos fue dando tiempo, y el tiempo nos permite conocer más lo que hay adentro, y eso también nos permite entrenar. ¿Hablaban con rehenes que habían sido liberados? Sí, exactamente. Hablábamos con rehenes, hablamos con un oficial de Marina, hablábamos con todos aquellos, no todos, aquellos que inteligencia consideraba que eran necesarios hablar, nos entrevistábamos y obteníamos información de cómo era el interior, dónde estaban los rehenes, quiénes eran los rehenes, cuál era la actitud de los terroristas. Claro, todos los rehenes sabían qué iba a pasar, cosas, ¿no? Como el perfil de cada uno de los terroristas, qué armas tenían, así es, ¿no? La actitud, si estaban decididos o no lo estaban, qué buscaban, el grado de nerviosismo, dónde estaban los rehenes, cómo eran las escaleras, cómo eran las ventanas, por dónde podríamos entrar, qué lugares lo veían más fácil. O sea, nosotros hacíamos las preguntas afines a lo que necesitábamos. Un aspecto clave para poder desarrollar una operación de esta naturaleza fue tener a un rehén adentro comunicado con el exterior. Cierto. Ese era Jan Pietri, ¿no es cierto? ¿Cómo llegan a darle, cómo llegan a entablar ese contacto? Porque entiendo que cuando entraban las personas a las cuales estaban permitidas la entrada, tampoco es que se van a ir, pues, van a meter juntos a un cuarto y se van a cerrar la puerta para contarle, oye, te voy a dar un beeper, ¿no? Me imagino que ese contacto tiene que haber sido muy sutil y muy difícil, ¿no? Sucedió el hecho. En diciembre, el 17, un comandante Fernández del ejército esconde un viper.
Lo tiene oculto. Lo tenía consigo y logra hacerlo pasar esa requisa que hace el MRT al primer día, ¿no? Así es, hace una no, requisa. claro, no es que, Roberto no es Fernández. que ya me veo ese detalle, no es que meten el viper, sino que alguien conserva un viper que tenía. Viper, qué vejez. Era el edecán del presidente del Congreso, Víctor Ojo Guay. No, señor Zapata, que no estamos hablando del viper como una especie de objeto arqueológico. Diga, por favor. Entonces, él esconde el viper. Lo tiene escondido en diferentes lugares hasta que un día le habla al almirante Jean-Pierre y le dice, tengo un viper. Entonces, ellos suponen, Jean-Pierre y los otros, si tenemos un viper, que cabe la posibilidad que en algún momento nos puedan escribir algo en él. Entonces comienzan a hablar, a decir cosas. El almirante Jean-Pierre nos contaba de que desde el primer día, cuando empiezan a ingresar, bueno, a partir del segundo o tercer día, cuando desde fuera les empiezan a enviar, no sé, comida, termos, cosas, él por doctrina, me dice, de formación militar, suponía que de pronto podían estar introduciendo micrófonos y se ponía a hablarle a cualquier objeto que hubiera entrado. Sí, yo escucho esa, ¿no? Sí, a los termos, a todos. Y es que es lógico, ¿no? Sucedió el hecho, definitivamente los militares saben que se tiene que estar haciendo algo para obtener información. O sea, no podemos hacer un trabajo si no tenemos una clara información de todo lo que hay adentro. Y en algún momento inteligencia introduce unos micrófonos y llegan a tener el contacto. Cuando hay el contacto, comienzan a funcionar mejor las cosas, porque entran los micrófonos tienen un tiempo de duración, pierden su capacidad o su energía, vuelven a introducir. El hecho es que nosotros recibíamos cada día más o menos entre 5 y 6 hojas de todo lo que habían hablado el día anterior los terroristas y los rehenes. Eso nos servía definitivamente bastante para ir manejando el plan, ir acomodándolo y haciendo que las cosas puedan salir con menor costo. ¿La decisión de los túneles? La decisión de los túneles sale como producto de todo el planeamiento. O sea, teníamos que acercarnos nosotros al principio, si nos ordenamos hacer la operación, que evidentemente la recomendación hubiera sido que no, tendríamos que haber llegado hasta las casas próximas y luego violentamente ingresar. Claro. Luego tuvimos las casas aledañas bajo control, entonces ya podíamos llegar a las casas aledañas y hacer la incursión. Y luego surgió la idea de los túneles, pero los túneles surgieron con idea de ponerlos debajo de los terroristas centinelas, colocarlos debajo de la pared como para que ya no pongamos la carga explosiva y rompamos la pared, y después comenzaron a jugar hoyo fulbito. Entonces la idea fue meterlos debajo de donde juegan fulbito, de tal forma que queden fuera de combate la mayor cantidad de hombres. De un golpe, digamos, ¿no? Claro, y eso nos aseguraba, pues, de que a los rehenes no les iba a costar, no iban a perder la vida. Es un problema. Porque que mueran rehenes. En el accionar terrorista, una vez que los terroristas se ven bajo ataque de las Fuerzas Armadas, lo normal es que al primer rehén que encuentren, le metan un tiro y lo maten. No, eso era lo que entrenaban todos los días. Ni siquiera los usan de escudo, sino que acá nos morimos todos. Esa es un poco la idea, ¿no? Claro, ese es un principio que se debe tener en cuenta, ¿no? Un terrorista no puede, si alguien es terrorista y va a hacer algo, evidentemente entra en el top de lo que quiere hacer. No entra a medias. Exacto. Entonces, y la fuerza que está en contra de ese terrorista no puede pensar que ellos están por la mitad, que son tibios. Tiene que pensar que es una fuerza top también. Y cuando las Fuerzas Armadas ya están en la embajada, para que la incursión de las Fuerzas Armadas sea un fracaso, al terrorista le conviene que muera la mayor cantidad de rehenes posible. Aunque él se muera también, él está dispuesto a morir. Pero se va a llevar a todos los que pueda, ¿no? Y eso es lo que intentaron, ¿no? Eso es lo que buscan, eso es lo que ellos querían que se supiera en el mundo, ¿no? Y en cierto modo lo habían conseguido, porque ya el mundo estaba atento a lo que ellos hacían. Claro. Todos los medios estaban acá. Es probable que hasta ellos les hubiera convenido salir antes. Claro que sí. Y si salían antes, pues hubieran tenido éxitos estratégicos probablemente. El gran éxito de Chavín de Huántar, y que por eso es un ejemplo en el mundo, es el bajísimo porcentaje de rehenes fallecidos. El señor Yusti, que siempre será una víctima que lloraremos siempre, porque se pudo haber salvado, además tenía la opción de salvarse, pero las circunstancias no se dieron así para él. Pero ese es el gran éxito, ¿no es cierto? Sí. Es un récord que no se hayan muerto más rehenes en el asalto, ¿no? Sí, es ciertamente, como dice, si podemos decirle un récord, sí lo es, ¿no? Tuvimos a un rehén muerto, bueno, 2 comandos también, pero claro, tuvimos a 12 heridos rehenes y 25 comandos también heridos en el combate. Hubo comandos que sufrieron mucho, ¿no? Sí, uno pierde la pierna y el otro queda inutilizado del brazo y todos los demás heridos de balas y de esquirla. ¿Cuál de las salas que se tomaron de la embajada fue la más complicada? El lado norte. El lado segundo norte. Piso, lado izquierdo. Exacto, segundo piso, lado izquierdo. Ahí hubo
Murió Yusti, murió Jiménez y los 8 comandos heridos. 15, 12 terminaron en el hospital. Especulábamos con Ricardo que probablemente la explosión del primer piso, a los que no están en el primer piso los ponen alerta. ¿Cuál fue la razón por la que mueren en los del ala norte? La idea, como les decían antes, era que los terroristas jugando fulbito quedaban fuera de combate, o muertos o heridos, sí, claro, no iban a reaccionar y podían ser capturados. Pero sucede algo, no sabemos si es un helicóptero o algo, y ellos perciben algo extraño y se alejan. Dicen algunos, ¿no? Ajá, un helicóptero, se alejan de la sala y del comedor y se pegan a las ventanas a ver qué pasa, y nos ven entrar. Es por eso que nos disparan y tenemos como 3 heridos antes de llegar a los jardines. Las escaleras con las que escalábamos terminan con agujeros de bala, y si uno ve detenidamente los videos va a ver cómo salta el polvo en una pared de lo que nos están disparando. Entonces ellos se dan cuenta, pero sí esa explosión de 12 kilogramos de C4 los deja totalmente y sin la misma capacidad de reacción. Eso nos facilita las cosas y nos encontramos con ellos muy cerca, y se encuentra, por ejemplo, un comando con 2 o 3 terroristas o viceversa, y la técnica, nosotros le decimos tiro instintivo selectivo. Hay que apuntar hacia el terrorista, pero rápidamente. Entonces puede haber habido un terrorista ubicado entre 2 o 3 comandos, y ese hombre recibió disparos en los 360 grados en diferentes lugares vitales del cuerpo. Y la doctrina militar en entrenamiento es a la cabeza para claro, entonces eso fue lo que al principio creó un problema, ¿no? ¿Por qué en la cabeza? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque eran 2 o 3 hombres que le estaban disparando entre 6 disparos al mismo tiempo, en menos del primer segundo y medio. Pero ese es un procedimiento internacional, no es algo que nosotros lo hicimos a propósito. Ese es entrenamiento militar. Exactamente. Bueno, una última pregunta general, nos están pidiendo que no lo acaparemos porque tiene usted que cumplir varias entrevistas el día de hoy. El nivel de preparación de nuestros comandos está clarísimo, ¿no? Eran profesionales que actuaron impecablemente. Pero ¿contra qué tipo de enemigos se enfrentaban? ¿Los terroristas también tenían una preparación que los hacía unos combatientes difíciles? Sí, fíjese, si solamente vemos el Museo Chavín de Huántar, vamos a ver explosivos, granadas, radios, fusiles AKM, pistolas ametralladoras y ¿cómo se llama? Y RPG. Entonces, y por lógica y por lo que antes se dijo, ningún líder de ninguna organización puede entrar o hacer una operación sin tener el convencimiento de que sus hombres son buenos. Claro, ningún comando, mejor dicho, ninguna organización terrorista prepara su incursión, digamos, con gente bisoña, con gente novata, lo hace con lo mejor que tiene. Sí, y habían videos que ellos los pusieron a disposición de la televisión para que, y ahí veían cómo hicieron sus ensayos. Hicieron ensayos de la toma de la residencia y se publicó todo eso. Muy bien, no era un enemigo fácil, por supuesto, por eso fue tan dura la toma de y también fue importante lo que representó para Perú después. Esa connotación fue básica. Un espacio para que lo diga rápidamente, general, porque en eso han insistido usted y otros más, desde el Ejército, desde nuestras Fuerzas Armadas. Que ese punto, la operación Chavín de Huántar sirvió para... Se disloca y se desorganiza casi totalmente el MRTA, ¿no? Y es un mensaje claro para Sendero Luminoso, es un mensaje para la región, para el mundo, de la posición peruana con respecto a una amenaza que nos tuvo tanto tiempo en problemas. Muy bien. General, nuevamente nuestro reconocimiento, se lo ha expresado el presidente, se lo ha expresado el Congreso, se lo reiteramos, liberaron no solamente a los rehenes, sino a todo el país. Ya era hora que la lucha contra el terrorismo empezara a visibilizar a sus héroes, que los hubo y que los hemos olvidado. Así que, gracias, general. Muchas gracias. Felicitaciones a todos sus chicos. Muy buenos días.